Hola a todos, buen día en Australia y buenas noches en Latinoamérica. Mi nombre es Ivonne Mardini, estoy aquí con Alejandra. Hola Alejandra. Hola a Hola a todos, todos. buen día en Australia y buenas noches en Latinoamérica. Perdón. Estamos aquí reunidas para poder darles toda la información referente al estado de South Australia en Australia y entender por qué tanta gente está empezando a emigrar a esta zona. Exactamente. En realidad, este año sobre todo hemos visto que muchos estudiantes que se encuentran ya aquí en Australia, a pesar de que están estudiando en otros estados, han decidido moverse a South Australia. Entonces, el día de hoy les vamos a decir por qué esto está pasando y cuáles son los beneficios que South Australia te presenta como migración. Correcto. El mes anterior, el mes de octubre de 2021, estuvimos realizando nuestro maratón migratorio con nuestros agentes migratorios en Soledu y South Australia fue uno de los temas en esta maratón. Hoy, en español, les vamos a brindar los puntos más importantes acerca de por qué tiene un beneficio para ti moverte a South Australia. Nuestra presentación tiene el código MART de nuestro agente Namo King. En Soledo somos una agencia educativa y también de migración y todos nuestros agentes están disponibles para realizar tus procesos migratorios. Empezamos explicando un poco cómo funciona migratoriamente el estado de South Australia. Tiene un programa de migración enfocado en estudiantes, en personas que trabajan y viven en la región y también en personas que tienen negocios en esta zona. Los requisitos y todos los detalles acerca de cómo aplicar a estas visas los vamos a estar mencionando en esta presentación. Exacto. ¿Cuáles son los beneficios? Y empecemos a mencionar algunos de los beneficios que migratoriamente las personas que se mueven a esa región empiezan a tener. Uno de ellos es que tenemos puntos extra en una región para aplicar a la visa 190, es la Skill Independent, y a la 491, que es la Skill World Regional Provisional. Antes de explicarles un poco el tema de los puntos, pues para los que están en Latinoamérica les quisiéramos explicar de qué se tratan estas visas. La 190 es una visa de residencia y usualmente es para personas que tienen una ocupación que se encuentra en alta demanda en Australia. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir y a esto nos referimos básicamente cuando mencionamos la visa 190. La 491 es una visa pathway que nos lleva básicamente a otra visa de residencia que es la 191, pero pues nos da provisionalmente un estado pues ya mucho mejor, ¿no? En el estado de... Básicamente con la 491, como mencionaba Ivonne, es una provisional. A pesar de que ser una provisional, tú ya tienes los derechos que tiene un residente. Entonces tienes derecho a Medicare, tienes derecho a trabajar full time. O sea, todo lo que envuelve esto, obviamente tienes que cumplir con las reglas que te pide la 491. Y adicional quisiera yo recalcar de que esta lista de skill work cambia cada 6 meses. Entonces, eso tenemos que estarlo revisando cada 6 meses. Súper informado. Otro punto importante es que para los estudiantes que completan estudios de máster o de PhD, doctorado en South Australia, pues hay un beneficio bastante interesante en cuanto a tiempo. La visa postgraduate, visa de graduado, visa 485, que estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado, pues tiene un beneficio bastante importante en South Australia y es que esa visa en cualquier otra parte de Australia, pues principalmente en las ciudades principales, tiene una duración de 2 años. Pero en South Australia puede tener una duración de hasta 3 años para estudiantes de máster y hasta de 4 años para estudiantes de doctorado. Exacto. Otro punto importante, trabajar 20 horas a la semana o 40 horas de manera quincenal puede ser tomado en cuenta para propósitos migratorios. Y esto lo mencionamos porque por lo menos en el estado de Queensland, en Brisbane y en muchas ciudades principales se requiere que el estudiante trabaje full time para que esta experiencia sea tenida en cuenta migratoriamente. En South Australia, dependiendo de la ocupación y dependiendo del código postal de South Australia en el que te encuentres, el part-time también puede ser tenido en cuenta. Exacto. Aquí vamos a explicar un poco de cómo se divide South Australia migratoriamente. Y a pesar de que todo el área en general es regional, hay 2 clasificaciones. La primera es para Greater Adelaide, que pues Adelaide es la capital de South Australia, la ciudad principal.
Y la segunda área pues es todo lo que está alrededor de Greater Adelaide. Hay requisitos diferentes para Greater Adelaide y para Regional South Australia. Entonces, dependiendo de tu ocupación, los requisitos van a cambiar dependiendo en qué parte de South Australia estás viviendo y trabajando. Aquí podemos mencionar que las ciudades que no cumplen con esta definición también incluyen los punticos rojos que ustedes están viendo en el mapa, que son Mount Barker, Starling, Walder, Virginia y McLaren Vale. Vamos a mencionar entonces ahora sí el tema de los puntos. Cuando hablamos de la visa 190, la Skill Independent, si eres nominado por el estado de South Australia, igual esto aplica también para algunos otros estados, tienes 5 puntos adicionales con tu nominación. Los requisitos van a depender, por supuesto, de la ocupación en la cual estés aplicando, el Skill Assessment, lo cual pues ahorita vamos a mencionar también un poco más adelante, también tiene unos requisitos diferentes dependiendo de la ocupación que tengas. Ahora, con la visa 491, estos 5 puntos se convierten en 15, lo cual es bastante beneficioso para la mayoría de estudiantes y para personas que de pronto están buscando moverse a una zona que les otorgue más puntos, ¿no? Exacto. Algo adicional que les permita realmente ser competitivos dentro de este proceso migratorio. Exactamente. Ahora vamos a hablar también del programa Talent Innovators, que tiene 5 caminos o 5 corrientes y cómo ustedes pueden realmente aplicar dependiendo de su perfil, dependiendo de la ocupación que tenga, dependiendo si son buenos estudiantes, dependiendo de en qué parte de South Australia vivan y también si tienen algún negocio en esta área. Requisitos generales, y vamos a mencionar aquí algunos requisitos generales para la visa 190 y 491, y yo creo que sobre eso recibimos muchas preguntas acá, ¿no? Muchísimas. Muchas preguntas de personas que ya están en Australia, de personas que no están en Australia interesados a aplicar en estas visas, y esta es básicamente la información general que ustedes necesitan para poder aplicar en un futuro a estas visas. Lo primero es que usted debe ser seleccionado o nominado. El EOI, Expression of Interest, es básicamente comentarle al Departamento de Migración o Home Affairs que usted está interesado en participar en este proceso de nominación. Este es el primer paso que se debe realizar. Una vez el Estado pues apruebe esa expresión de interés, pues usted debe hacer el ROI, que ya se hace directamente con el Estado, que en este caso sería con South Australia. Entonces, eso es lo primero que necesitaríamos. Segundo, muy importante, la persona que aplica debe tener menos de 45 años de edad y pues esto aplica para casi todas las visas de residencia en Australia. Tercer punto importante, tener por lo menos un nivel de inglés competent, que pues lo podemos traducir a 6.0 en la escala de IELTS, o para las personas que están en Latinoamérica lo podemos conocer como un B2. Otro punto importante, el Skill Assessment, que ya lo habíamos mencionado. ¿Y qué es el Skill Assessment? Para las personas que están en Australia, muchos ya conocen de qué se trata. Para quienes aún no están acá, les explicamos un poco, y básicamente el Skill Assessment es la manera como una persona puede validar su profesión o su ocupación en Australia. Hay muchas personas que nos dicen, quiero ir allá, yo soy veterinario, tengo 10, 15 años de experiencia, ¿cómo hago para validarlo? Pues lo primero que usted necesita hacer es el Skill Assessment. Entonces, básicamente hay diferentes entidades en Australia, dependiendo de la ocupación, que se encargan de evaluar toda la parte académica del aplicante y la experiencia laboral para determinar si eso que hizo fuera de Australia realmente es válido aquí. El Skill Assessment puede ser positivo o negativo. Si su Skill Assessment es positivo, dependiendo de la ocupación, pues ya tiene otro requisito cumplido para aplicar a estas visas. Sí, creo que podemos recalcar aquí un caso muy importante. Tú no necesitas para todas las profesiones un Skill Assessment para encontrar trabajo acá en Australia. Básicamente este Skill Assessment se lo realiza solo con propósitos migratorios. Sí. Obviamente si tú eres doctor, enfermero, veterinario, que son un poco de carreras un poco más, digamos, difíciles y complejas, exacto, que necesitas, el gobierno o Australia necesita que tú demuestres que sí sabes esto, entonces en ese caso es muy probable que sí necesites el Skill Assessment para conseguir un trabajo, pero para el resto depende si tu propósito es migrar. Entonces, para eso sirve el Skill Assessment. Correcto, el Skill Assessment es un punto importante para quienes quieren aplicar a una residencia en Australia con su ocupación. Exacto. Porque pues obviamente hay otras maneras también de hacerlo, pero aquí nos estamos enfocando en lograr la residencia por medio de una ocupación. Exacto. Otro punto importante, el aplicante debe haber alcanzado por lo menos 65 puntos migratorios. Para la visa 190 y 491 existe un listado de puntos donde
teniendo en cuenta la edad, el nivel de inglés, los años de experiencia laboral que esta persona tenga, si estudió en Australia o no, si tiene, bueno, su estado civil, si es soltero, si tiene pareja, si su pareja tiene un nivel de inglés o no. Entonces, a la final necesitamos por lo menos 65 puntos, dependiendo del estado, para poder aplicar a estos procesos. Esto se vuelve bastante competitivo en muchas ciudades, ¿no? Muchísimo, porque existe aquí gente que viene súper joven, que ha estudiado toda su carrera en Australia, que están solteros, o otros que están casados con australianos. Entonces, mientras esto pasa, los puntos siguen subiendo. Entonces, para poder llegar a ese punto de competir con estas personas, tú necesitas seguir completando más puntos. Entonces, por eso Australia te da la oportunidad de abrir oportunidades aquí mientras estudias y buscas un trabajo. Sí, es algo bastante competido, y yo creo que si mencionamos casos reales, Queensland está en este momento, pues ya están empezando a nominar a varias personas de la pasada convocatoria que se abrió, y básicamente hemos visto puntajes de 95, de 105, de 90. Eso es lo que pasa en ciudades principales o en estados como Queensland. ¿Qué pasa en South Australia? Hay mucha más flexibilidad, de pronto hay más opción de lograrlo, porque podría incluso usted aplicar con 65 puntos o de pronto un poco más, porque no está competido. Y por eso es que mucha gente está empezando a irse a South Australia. Otro punto para quienes aún no residen en South Australia, y me refiero a personas que están aquí en Australia viviendo en otros estados, se puede aplicar solamente a través del Talent and Innovators Program, que lo vamos a mencionar a continuación. Adelante. Los dejo con Alejandra. Bueno, entonces conmigo vamos a ver básicamente lo que es los 5 streams del Talent and Innovators Program. El primero es el Employment Stream, para inmigrantes altamente calificados que trabajan en empresas en South Australia. Entonces, para todos aquellos que ya se encuentran en South Australia residiendo y que están trabajando en empresas en su ocupación, esta es básicamente lo que ustedes pueden ir. Outer Regional South Australia Workforce Stream, para solicitantes calificados que trabajen para empresas de la Regional South Australia. Entonces, como Ivonne mencionaba anteriormente, hay 2 diferentes áreas en Adelaide. Entonces, está Greater Adelaide y todo lo que es Regional South Australia. Todos aquellos que estén trabajando en esta área pueden aplicar a través de este stream, y a pesar de que no califiquen obviamente tiene que ser que no califiquen para la 491 o para la 190. Caso contrario, tú tienes que ir primero con las 2 primeros streams. El Startup Small Business Stream es para todos los migrantes que ya tienen un negocio en South Australia o que han comprado un negocio que fue establecido desde hace 12 meses. Entonces, este tiene que estar 12 meses establecido comercialmente, ya funcionando. Adicional, tú como el dueño debes haber estado viviendo en South Australia por 24 meses. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que ya estuviste viviendo en South Australia, pero después de un año recién estableciste tu negocio, tú puedes iniciar a eso. Pero si tú empezaste a vivir en South Australia y compraste ese negocio en ese momento, tú tienes que esperar 2 años de tu residencia para poder aplicar este stream. Correcto. Adicional a eso, por lo menos tiene que presentar como ingresos anuales $53,900, que esto básicamente equivale al mínimo de ganancia que una empresa hace aquí en Australia. El High Performing Graduate. Este stream es especial para todos aquellos estudiantes que están estudiando en South Australia, que terminaron ya sus estudios por mínimo de 2 años y que han sido excelentes estudiantes. Entonces, por ejemplo, si tú estás en ingenierías, en IT, en nursing, no necesitas tener un GPA tan alto. Es un GPA de 5/7. Pero si tú estás en cualquiera de las otras ocupaciones que se encuentran en la lista, entonces necesitas un GPA de 6/7. Sí, allí yo creo que es importante, Ale, mencionar que el GPA, para las personas que no están acá en Australia, es la escala académica de calificaciones que implementa Australia. En la mayoría de países de Latinoamérica se califica en una escala del 1 al 5. Aquí se califica en una escala del 1 al 7. Y el GPA, pues es básicamente como el rate que nos ayuda a saber realmente
cuál es el promedio de calificaciones que tiene un estudiante. Exactamente, entonces el GPA es una manera diferente, entonces no lo van a calcular ustedes, por ejemplo, con una simple regla de 3. Sí. En realidad tenemos que hacer un cálculo un poco más complicado porque, como Ivonne mencionaba, en Latinoamérica todos los países son diferentes. Exactamente, entonces sí. Incluso hay universidades que hacen passing grade, que es la calificación con la cual pasas las asignaturas. Sí. Unos tienen 3, otros tienen 3.5, entonces eso también ayuda a variar el GPA. Y hay países que tienen del 1 al 10. Exacto. Entonces, sí, usualmente si usted quiere saber qué GPA tiene, pues nosotros con mucho gusto podemos recibir sus calificaciones y hacer el cálculo para poder de alguna manera traducirlo a la escala australiana. Exactamente. Ahora, uno muy importante en este stream es el IELTS 7. Como mencionaba Ivonne, para la 491 y para la 190 te piden un IELTS de 6, más o menos. En este te piden un IELTS de 7. Entonces, esto ya equivale a un inglés un poco más avanzado. Si tú no te cumples con ninguna de estas, entonces definitivamente tenemos que ir otra vez por la 491 o la 190. El Independent Talent High Points. Esta es para todos aquellos solicitantes de alto perfil, aquellos que cumplen con estar viviendo en South Australia, que por lo menos tengan 95 puntos. Entonces, como Ivonne mencionaba anteriormente, mínimo necesita 65, más los 15 puntos, si tú aplicas a la 491, te da 80. Entonces te faltan otros 15 más. Hay muchas maneras de obtener estos puntos extras. Entonces podemos ver de que muchas personas mejoran su nivel de inglés y dan nuevamente el examen y obviamente sacan un IELTS de 7, un IELTS de 8 y esto te da más puntos. También hay otra manera que es la de traductor. Entonces este de aquí es como una traducción a la comunidad. Es mucho más sencillo de obtener que un traductor oficial. Claro. Entonces eso te da puntos extras. Certificarse con la NATI, que yo sé que muchos también lo han escuchado. Básicamente es un examen que se debe presentar y si el estudiante lo pasa, pues tiene 5 puntos adicionales para estos procesos. También obviamente aquí influye mucho la experiencia tanto en tu país como en Australia. Entonces depende de que si tú puedes validar toda esta experiencia, obtienes más puntos también. La Proficient English tiene que ser IELTS 7.5. Entonces, en este caso es un IELTS muchísimo más alto que equivale a un C1 en los países de Latinoamérica, o en PTE, que es otro test que también acepta Australia para migrar, es 73 puntos. Entonces, y la experiencia laboral relevante en la ocupación a la cual tú vayas a aplicar. Entonces, no puede ser de que yo soy ingeniero civil, pero estoy trabajando como draft person, que es una persona que hace planos. Entonces, no equivale a lo mismo. Entonces, tienes que ser en la misma profesión a la cual estás aplicando. Existe otro stream para aquellas personas que no están estudiando en South Australia, que actualmente se encuentran ya sea en otro estado o fuera de Australia, etcétera. Entonces, sobre todo para aquellos que están viviendo en otros estados. Principalmente para esas personas que dicen, bueno, ya yo estudié en Brisbane, estudié en New South Wales, no tengo puntos por haber estudiado en una zona regional, pues este stream es perfecto para ustedes porque ustedes pueden obtener su diploma académico en cualquier lugar de Australia y luego moverse a una regional, en este caso a South Australia, para poder tener esos beneficios que ya cuentan por vivir y trabajar en la zona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 diferentes. El primero es actualmente viviendo y trabajando en South Australia. Para la visa 190 tienes que haber estado trabajando por lo menos los últimos 12 meses. Y para la 491 por lo menos los últimos 6. Que no es tan difícil en comparación a otros estados. Correcto. Exacto. Entonces, la segunda parte es actualmente viviendo y trabajando en South Australia Regional. Entonces, tenemos que recalcar que dice viviendo y trabajando, porque muchas personas son aquellos que viven en Greater Adelaide, pero trabajan en Regional South Australia. Entonces, en ese caso, tú no cumples con esto. Actualmente tienes que estar viviendo y trabajando en la Regional Area por 24 meses para la visa 190 y por 12 meses para la 491.
El tercero es actualmente viviendo y trabajando en South Australia como residente a largo plazo. Este aplica para aquellos que ya se movieron hace mucho tiempo a South Australia. Son personas que viven 3 años o más en South Australia y han estado trabajando en una ocupación diferente a la que ellos planeaban aplicar al inicio. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí ingenieros civiles que terminaron en estudiar construcción, por ejemplo, que es completamente diferente, que en nuestro país un ingeniero civil y un constructor son casi que lo mismo. Acá en Australia, un ingeniero civil y un constructor son completamente diferentes. Entonces, si por ejemplo un ingeniero civil, él quiso aplicar como ingeniero civil, pero no le salió ninguna invitación, y en este caso él aplicó por constructor, entonces, y ha estado por más de 3 años en South Australia, él puede aplicar a través de este stream. Correcto. Ahora, ¿por qué todo el mundo se está yendo para South Australia? Y porque todos los agentes migratorios le dicen a los estudiantes que se vayan a South Australia. Exacto. Entonces, aquí está la gran respuesta. Una de las cuotas que migración brinda cada año fiscal, les explico un poco. Sí. Migración Australia lo que hace es, cada año fiscal ellos dan una cierta cantidad de oportunidades para migrar. Entonces, sí, podríamos decirlo para explicarlo un poco para las personas que no están acá en Australia, como un número de plazas, un número de lugares. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta pequeña tabla, que esta es la de este año, sí, 2021-2022. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Queensland tenemos 1,000 plazas para la 190 y 1,250 para la 491. Pero si vamos a ver en la que está South Australia, que dice ahí SA, es 2,600 plazas para la 190 y 2,600 plazas para la 491. Entonces, si ustedes miran, es muchísimo más alto que cualquiera de los otros, a excepción obviamente de New South Wales y Victoria en la 190, que ellos siempre tienen un poquito más porque son estados más grandes. Pero South Australia no es un estado tan grande como ellos, y aún así tiene muchísimas plazas. Y es un estado también, por supuesto, con una población inferior. Sí. Por eso obviamente moverse de todas maneras le otorga a la persona que se mueve la oportunidad de poder aplicar a estas visas. Exactamente. Ahora, existe una convocatoria abierta para personas que se encuentran fuera de Australia. Desde septiembre 28 de este año, South Australia decidió abrir esta oportunidad para todas aquellas personas que se encuentran fuera de aquí. ¿Por qué? Porque pues hay un shortage de todas estas ocupaciones, estamos en la necesidad, etcétera. Pero tú tienes que cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, primero que nada, tienen que estar en las ocupaciones, en las 79 ocupaciones de esta lista. Estas son ocupaciones prioritarias que actualmente South Australia está necesitando. Y la pueden encontrar en el link que se encuentra en nuestra diapositiva. Allí lo vamos a compartir en el chat box para que puedan acceder a él. Exacto. Y por lo menos necesitas tener 8 años de experiencia relevante a la ocupación que está en la lista. Ahora, tú tienes que tener, obviamente, el título universitario o por lo menos, el título universitario para esta ocupación. Necesitas poder validar toda tu experiencia. Sí, correcto. Eso es un punto súper importante porque hay algunas personas que nos han contactado y nos dicen, tengo muchos años de experiencia, pero no tengo cómo demostrarlo. Pues lamentablemente si no tenemos cómo demostrarlo, pues no podemos hacer ningún tipo de aplicación. Exactamente. Entonces, básicamente, si tú no puedes demostrar esta experiencia y a pesar de que hayas trabajado 10, 15 años en ello, no podemos hacer nada ante migración. Migración, lo que a ellos necesitan son documentación que puedas demostrar esto. Correcto. Ahora, Proficient English IELTS 7.5. Otra vez, necesitan un nivel de inglés bastante alto para poder aplicar desde fuera. Si ustedes ya han hecho algún examen oficial, ya sea TOEFL, IELTS, Cambridge también funciona, PTE en caso de las personas que ya se encuentran acá en Australia, todos estos funcionan, pero tienen que tener por lo menos C1. Entonces, si ustedes no cumplen con ninguna de estas de aquí, no se puede aplicar desde fuera. Sí. La mayoría de nuestros estudiantes vienen a estudiar inglés a Australia, entonces les encuentran un poco más fácil incluso aplicar desde acá al inglés,
que desde fuera. Sí, definitivamente esta no es una opción tan usual. No. La mayoría de las personas, como Alejandra lo menciona, prefieren venir a Australia, empezar a estudiar inglés cuando aún no tienen un buen nivel de inglés y simultáneamente empezar a aplicar a esta clase de procesos. Pero si usted está fuera de Australia y cumple con esos requisitos, pues es una excelente oportunidad para poder acceder al sistema migratorio. Ahora, creo que cabe recalcar, esto no te pone fuera del Skill Assessment. Aún así, tienes que cumplir con el Skill Assessment. Ese es un requisito primordial. Sí, el punto 2 sobre los 8 años de experiencia, pues evidentemente la manera de demostrarlo es a través del Skill Assessment. Exacto. Seguimos. Las áreas de estudio recomendadas. Creo que podemos decir que estas son las áreas de estudio actualmente que todos los estados están solicitando, no solamente South Australia. Entonces, si tú ya estudiaste esto, excelente, muy bien. Y si aún estás pensando en que tal vez puedo cambiar de carrera para poder obtener una oportunidad como residente en South Australia, entonces estas te pueden funcionar. Entonces, primero que nada, desde COVID, y creo que esto pasó en todo el mundo, todo lo que sea relacionado a las tecnologías, business analyst, software developer, security specialist, todos ellos aumentaron en una cantidad impresionante. Entonces, si estás relacionado a todo esto de las tecnologías de la información, empieza a buscar tu manera de cómo llegar a Australia, sobre todo si no sabes inglés, empieza a hacer inglés. Claro. Nos pueden contactar tanto a Ivonne, a mí o a Astrid, que se encuentra en Chile. Cualquiera de las tres, nosotros les podemos ayudar con todo el proceso para poder iniciar, ya sea el proceso universitario o el proceso inicial con inglés. Exacto. También todos aquellos que estudian ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería hidráulica, ingeniería comercial, todas las ingenierías habidas y por haber, si ustedes se desenvuelven en toda esta área, es muy bueno. Sí, muy importantes estas ocupaciones porque incluso en la mayoría de los estados Migración está asignando cuotas especiales solo para estas ocupaciones. Entonces, por eso las mencionamos como las más recomendadas. Exacto. Nursing, las enfermeras. Obviamente esto es parte de la área de la salud. Es un poco más complicado que las otras. Nursing en realidad es un proceso un poquito más largo y un poquito más costoso. Necesitas presentar exámenes aquí en Australia, necesitas hacer también prácticas aquí en Australia. Entonces, en ese caso, nursing, si ustedes están pensando en estudiar algo de la salud o lo suyo es esto, podemos empezar con nursing. Para nursing necesitan el inglés 7, que es un poco más alto que las otras carreras que normalmente te piden de 6 a 6.5. Teaching, todos los profesores. Igual Australia se toma muy en serio la educación, entonces si tú eres un profesor puedes validar tu experiencia aquí en Australia, pero asimismo como nursing es un poco más complicado, necesitas también crear, tener toda tu experiencia, dar tus tests. Sí, igual allí yo creo que es importante mencionar que usualmente hay algunas personas que empiezan a enseñar sin haber estudiado para ser profesores. Exacto. Eso puede ser ahí un poco complejo porque lo que Australia realmente busca son personas que hayan estudiado, que su carrera esté relacionada con la educación y que además tengan la experiencia en educación. Entonces de pronto algunas personas que estudiaron alguna otra ocupación, administración de empresas o ingenierías y están enseñando eso, pues ahí no aplicaría mucho. Exacto. Ahora, cookery, como todos conocen, y creo que la mayoría que se encuentran aquí en Australia conocen, cookery es una rama bastante apetecida acá, que es para los cocineros y los chefs. Entonces, estudiar esta carrera, por ejemplo, son 2 años. Te da, después de que estudies esto, puedes aplicar a una postgraduate o 485 por 18 meses que te da la oportunidad de trabajar full time. Y esta también es una manera mucho más, digamos, económica de llegar a una residencia. Sí, de todas las que estamos mencionando, pues es el estudio que podemos decir que es un poco más económico a diferencia de ingenierías, de nursing, de teaching y todo lo relacionado a IT. Que necesita universities. Correcto. Entonces, básicamente en este caso, todas estas de aquí son áreas recomendadas actuales
Y como les mencionaba anteriormente, esto cambia cada 6 meses, entonces puede ser que el día de hoy esté esta carrera, como después de 6 meses ya no esté. Entonces, esto cambia todo el tiempo. También existen otras áreas de estudio que, como mencionábamos anteriormente, hay una lista especial para cada uno de los estados. En el caso de South Australia está Community Worker, que es aquel que trabaja con la comunidad como social worker. Marketing Specialist, que es un especialista en marketing, no es solamente alguien que ha estudiado marketing, sino que se ha especializado en ciertas ramas. Correcto. El Human Resource Advisor, que en este caso es aquel que va a las empresas y ayuda con todo lo que son los Human Resources. Y el Construction Project Management, que en este caso, aquí en Australia, funciona sobre todo para manejar todo lo que es referente a la construcción en base a administración, finanzas, etc. Entonces, es una rama muy diferente a lo que es el ingeniero civil. Creo que en nuestro país es un poco más sí, aquí conjunto. mencionamos estas ocupaciones porque hacen parte únicamente del listado migratorio de South Australia. Por eso las estamos mencionando, no hacen parte del listado general de Australia, y por eso se vuelve otra opción muy importante para quienes de pronto ya tienen experiencia y estudios en esta ocupación, pues tener la opción de moverse a South Australia. Sí, así es. Ahora, estudiar en South Australia, esa es otra gran pregunta que muchos hacen. Sí, vamos a mencionar aquí las universidades básicamente que hacen parte de esta zona de Australia, y pues este es otro punto importante, así como Ale mencionaba, pues la oportunidad que tienen estudiantes con alto rendimiento de poder acceder a una visa migratoria, pues aquí empieza el camino. Y para las personas que de pronto están interesados y están pensando en esa posible decisión de moverse a South Australia a estudiar, pues les queremos informar que hay muchas becas disponibles, y aquí les hemos mencionado algunas de ellas. En la Universidad de South Australia podemos tener becas del 20-25% dependiendo de las calificaciones que tienes en tu estudio anterior. Aquí creo que es súper importante decir que para las personas de Latinoamérica, la gran mayoría de ellos llegan aquí a Australia ya con una carrera profesional. Y el máster se vuelve una muy buena opción porque ya simplemente tienen que estudiar 2 años, pueden adquirir un título de High Education y poder aplicar, poder aplicar a esto. Además, si lo hacen en South Australia, tendrían una visa no de 2 años postgraduate, sino de 3 años, tendrían 5 puntos adicionales de migración, y pues, ¿qué más le puede pedir? Exacto. University of Adelaide es una de las universidades que hace parte del ranking de las 8 mejores de Australia. Es una universidad que también está ofreciendo becas del 15 y el 30% dependiendo de las calificaciones del estudiante. Flinders University también tiene becas del 20, del 30%, y mencionaré una que no está allí, que es una del 50%, que básicamente va a depender del high performance que tenga el estudiante o de un muy buen rendimiento. Correcto. TAFE South Australia y Macadam College ya son escuelas de cursos vocacionales para por lo menos los cursos de cookery que estábamos mencionando. Si quieres información sobre esto, si quieres aplicar a algunas de las universidades de South Australia, te puedes comunicar con nosotros. Recuerden que cada caso, cada estudiante tiene una situación totalmente particular, y pues lo ideal es poder trabajar con el perfil caso por caso y poder realmente darte las mejores opciones. Exactamente. Creo que dejamos de fuera a Torrance University. Torrance University, 30%. Ese es uno muy importante porque Torrance University no te pregunta acerca de tus calificaciones, ellos te dan la beca por ser latinoamericano. Correcto. De todas las universidades que están allí en pantalla, Torrance es la única que otorga becas de manera automática, es decir, no tiene en cuenta tus calificaciones, y para los latinoamericanos la beca es del 30% en todo el programa. En todo el programa, que eso es algo muy bueno. Correcto. ¿Listo? Vamos a seguir la gran pregunta. ¿Cuándo abren fronteras? ¿Cuándo abren las fronteras en Australia? No lo sé. ¿Cuándo abren las fronteras en Australia? Eso es algo que creo que tenemos esta pregunta por lo menos unas 20 veces diarias. Sí. Es muy difícil de contestar, pero les cuento un poquito qué es lo que está pasando acá. Básicamente el gobierno creó este plan de apertura de fronteras. Hemos sido muy lucky de que esto ya haya iniciado, ¿sí? Primero que nada, iniciamos el 1 de noviembre con la apertura de fronteras para los residentes permanentes y los australianos, o sea, los ciudadanos. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando antes de esto? Cualquier ciudadano y cualquier residente permanente debía pedir permiso tanto para salir del país como para entrar al país. Y si entrabas al país necesitabas hacer una cuarentena en un hotel pagado por ti por 14 días. Correcto. Ahora, con la nueva, lo que está pasando ahora desde el 1 de noviembre, todos aquellos australianos y residentes permanentes pueden salir y entrar a Australia sin ningún problema, yendo a ciertos países. Entonces hay algunos países en la lista. No está Latinoamérica, desafortunadamente. No todavía. Exacto. Bueno, ellos ahora pueden ingresar y hacer una cuarentena de 7 días en su casa si estás vacunado o 14 días en un hotel si no estás vacunado. Entonces, en este caso ya iniciamos con el primer paso y eso es excelentes noticias. Sí, eso es como la buena noticia que podemos dar, es que ya Australia ha iniciado esos primeros pasos para apertura de frontera. Incluso ya varios estados de Australia han anunciado que se permitirá el ingreso de estudiantes internacionales para el año 2022. Las condiciones de cómo va a ser y los requerimientos específicos de cómo va a ser aún no han sido anunciadas, pero pues ustedes saben, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, tratamos de mantenerlos al día con cualquier nueva noticia. Exacto. Obviamente el siguiente paso, y que ya incluso escuchamos que muchos estados ya están recibiendo, son a las personas que aplicaron a la 190, a la 491 Correcto. Desde hace 2-3 años atrás y que no han podido ingresar a Australia por las fronteras cerradas. Entonces ellos ya están empezando a ingresar. Los siguientes en ingresar en este caso van a ser los estudiantes universitarios. Entonces, los estudiantes universitarios que ya estuvieron en Australia, fueron de vacaciones a su casa y no pudieron regresar, ellos van a ser bienvenidos a partir de enero del 2022. Correcto. Aquellos que iniciaron sus estudios en línea, también ellos van a ingresar. Y aquellos que inician recién en febrero del 2022 por primera vez en la universidad, también los van a recibir. Obviamente cada estado va a tener una limitación de plazas para cada uno de estos estudiantes y todo esto va a ir cubierto por la universidad. Sí, esto es algo que se está moviendo casi que día a día. Muchas escuelas están tratando de tener pues también el acceso para que sus estudiantes puedan ingresar y pues me imagino que en los siguientes días pues muy probablemente tendremos nuevas noticias. Exacto. Correcto. Entonces por el momento los estudiantes de inglés aún no tenemos noticias, pero sabemos que son los siguientes en entrar después de ellos. Entonces, como mi bien mencionaba, nosotros vamos dando actualizaciones todo el tiempo en nuestras redes sociales. Entonces, si ustedes quieren saber qué es lo que está pasando, cómo va a pasar, síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Facebook, en Instagram. Ivonne siempre está allí. Sí. Entonces, les podemos estar respondiendo cada una de sus preguntas. Astrid está en Chile, entonces ella también les contesta cuando nosotras, por ejemplo, estamos durmiendo. Entonces Astrid puede contestarles en su horario de Latinoamérica y nosotros les podemos contestar a partir de la noche de ustedes o a las personas que ya se encuentran aquí en Australia. Otra de las cosas que sí quiero recalcar acerca de la apertura de fronteras, nosotros ya iniciamos procesos con muchos de nuestros estudiantes, no sobre todo acerca de por qué, pagando, etcétera. Simplemente estamos haciendo que nuestros estudiantes tengan toda la información que necesitan. Una de las cosas que estamos haciendo por parte de Soledu es entregando becas durante las semanas de octubre y noviembre para todos aquellos que quieren venir a Australia a estudiar inglés o a estudiar un programa universitario, que incluso veo que hay algunos en el chat preguntando cómo hago para ir a Australia. Si tu interés es venir a Australia, la mayoría pues vienen a hacer inicialmente cursos de inglés, pues estamos haciendo este sorteo donde estamos otorgando $500 cashback una vez el estudiante se encuentre en Australia y pues por supuesto haga el proceso con nosotros. Exacto. El código que ven en pantalla lo pueden escanear y poder acceder a nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, de YouTube. Y básicamente, ¿de qué se trata el concurso? ¿Cómo hace el estudiante para ganarse los $500? Es súper sencillo. Estamos muy contentos porque la semana pasada ya tuvimos un ganador. Ya tuvimos la primera ganadora que se llama Claudia Cano. Ella es una estudiante de nosotros que ha estado básicamente tratando de llegar a Australia desde que inició la pandemia. Entonces estoy muy feliz, es una de mis estudiantes. Ella es una persona que quiere venir con su esposo, entonces ellos
si todo sale muy bien y las fronteras empiezan a abrir, los tendremos aquí para el próximo año. Y la muy buena noticia es que el segundo sorteo lo vamos a realizar hoy más o menos en un par de horas. Entonces, si todavía no nos has comentado o no has etiquetado todavía a ninguno de tus amigos, pues todavía tienes este par de horas para poder hacerlo y poder participar en el sorteo de hoy. Exacto, entonces los 3 pasos. Estudiante? Primero tienes que seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Tienes que taggear a un amigo y pues o depende si tú quieres taggear a más amigos, etiquetar a más amigos, eso te da obviamente más oportunidades, como por ejemplo Claudia creo que etiquetó como a 25 personas, entonces fue wow, y ella tuvo esos 25 tickets para poder ingresar al sorteo. Y obviamente último es que des like a nuestro post, entonces haz eso, en unas horas empezaremos ya con el sorteo, que son $500 cashback, que son cuando tú hagas el proceso, nosotros te damos los $500 a partir de que terminemos ya todo el proceso. Hemos hecho la manera más fácil para que no nos estén buscando en todo lado. Ustedes escanean este código que está en pantalla y ahí ellos les va a dar directamente los links para cada una de nuestras redes sociales. Correcto. Y por último, pues agradecerles a todos ustedes por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Si tienen más preguntas o cualquier cosa, igual estamos para ustedes. Vamos a responder ciertas preguntas que tenemos en el chat. Sí, aquí tengo una pregunta de D3P Durango. Dice, buenas noches, ¿dónde se registra y en qué página para aplicar a la nominación? Pues creo que se refiere a 19491. Exactamente. Entonces, para poderte registrar, primero con el EOI, que es el EOI, ese es el primero que tienes que hacer. Para poder hacer este de aquí, tienes que ya tener todos tus documentos listos, inglés, experiencia, estar seguro de los puntos que tienes, estar seguro de los puntos que tienes, todo ello. Tiene que ser a través de Skill Select, que es la página que usa migración, o sea, es el software que usa migración para poder aceptar todas estas expresiones de interés. A partir de allí lo que hace migración es revisar si es que todo concuerda, si tienes exactamente los puntos que tú mencionas, y ellos deciden si estás en el top para ser aceptado o todavía te faltan más puntos. Sí, correcto. Después, recuerden que esto no aplicamos a la nominación. No. La nominación es algo que el aplicante recibe. Entonces, básicamente el expression of interest es decirle a Australia, tengo estos puntos, estoy listo, quisiera aplicar, y es el Estado quien otorga la nominación al aplicante. Exacto. Entonces, después de que ya Migración Australia te acepta la nominación, ahí tienes que ir directamente a las páginas del estado. En este caso es South Australia, Migrate South Australia, y ahí tienes que hacer tu ROI, que es el Regional Expression of Interest. Entonces, en ese de allí es completamente diferente, es nuevamente tienes que subir de que Migración Australia ya te dio el positivo de que apliques a la nominación regional y que tú tienes todos estos puntos. Entonces, cuando ellos ahí recién te aceptan esa nominación, es cuando puedes aplicar a las residencias. Caso contrario, no puedes hacerlo. Tenemos otra pregunta de Sofía. Ella dice, quiero viajar a Australia con mi esposo, vivo en Colombia, ¿qué me recomienda? ¿Qué recomiendas, Ivonne? Pues Sofía, yo creo que lo primero que te recomiendo es que participes en el sorteo, porque pues ahí tienes la opción de poder ganarte $500. Yo creo que para el teléfono y para el WhatsApp que ves en pantalla te puedes comunicar con nosotros. Creo que como lo hemos mencionado, cada caso es distinto. Sería muy bueno poder evaluar tu caso, tu perfil, cuántos años tienes, qué quieres, pues obviamente qué nivel de estudio quieres tener aquí en Australia. ¿Y cuál es el objetivo Exacto, final? Si tu objetivo es venir, estudiar, regresarte, o de pronto venir, estudiar y quedarte, entonces dependiendo del caso y dependiendo de tu perfil, pues podemos brindarte toda la información. Entonces, pues te recomiendo que nos escribas a nuestro WhatsApp, ahí también tienes nuestro correo electrónico y nosotros nos podemos contactar directamente contigo para darte toda la información. Exacto. No sé si alguien tiene más preguntas. Mario, ¿tienes preguntas? Pues básicamente en este caso muchos de nuestros estudiantes también preguntan, por ejemplo, si yo ya estudié en Queensland, ¿puedo reclamar estos puntos
si me voy a South Australia? Claro que sí, puedes Correcto. reclamarlos, porque hay ciertos, o sea, hay puntos por estudiar en Australia y hay puntos por estudiar en la zona regional. Correcto. Entonces son dos completamente diferentes. Sí. Si ya estás estudiando en la universidad aquí en Queensland y de repente En cualquier dijiste, parte de Australia. Dios mío, ¿qué hice? No te preocupes. Termina la educación en donde estás. Sí, correcto. Eso te da puntos extra por los años que has estado estudiando. Y si después te quieres mover a South Australia o a cualquier otra zona regional en realidad, está bien. Claro, ¿sí? lo podemos hacer porque puedes tener obviamente una nominación con más puntos. Si aplicas a la 491, puedes tener un listado de ocupaciones distintas a las que Exacto. puedes encontrar en cualquier otra ciudad. Y pues obviamente si se dieron cuenta, pues todo el tema, el requerimiento de experiencia laboral puede ser mucho menor Exacto. en South Australia. Exactamente. Ahora, otra pregunta que también nos hacen muy frecuente es, si yo inicio el proceso de educación con ustedes, también puedo hacer el proceso de migración con ustedes. Entonces, hay muchas aquí agencias que son solamente educativas y no tienen la apertura para migración. Soledu, con nosotros tenemos tanto el departamento de educación, que es, en este caso somos Astrid, Ivonne y yo, y también tenemos en el departamento de migración, que nosotros actualmente contamos con 5 diferentes agentes migratorios registrados que pueden ayudarte a llegar a ese deseado punto de migrar a Australia. Correcto. Obviamente nosotros vamos de acuerdo a lo que ellos nos mencionan. Toda esta información que les hemos dado el día de hoy es de parte de ellos, que nosotros obtenemos ese training y a partir de ahí les damos la información que necesitan. Es muy importante para nosotros poder brindarles esta información en español. Nuestros agentes migratorios tienen muchísima experiencia y pues de alguna manera poder brindarles los puntos importantes del pasado seminario migratorio acerca de South Australia para ustedes pues es bastante beneficioso, no solamente para ustedes sino también para nosotros. Exacto. Si quieren evaluar su caso particular de manera migratoria, pues simplemente nos contactan y nosotros hacemos ese puente con el agente migratorio para que puedan continuar su camino. Una de las cosas positivas de Soledu es que puedes iniciar tu camino educativo con nosotros y continuar tu camino migratorio para poder aplicar a todas estas visas. Exactamente. Otra pregunta que me viene a la mente de mis estudiantes es, yo entré a la página de los puntos y pues no sé si en realidad tengo todos esos puntos. Correcto. ¿Cómo hago? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Básicamente, contáctenos. O sea, nosotras ya sabemos cómo funciona lo de los puntos, sabemos qué puntos tienes y qué no, cuáles son las especificaciones para cada una de las áreas. Entonces, en este caso, si tú me dices, mira, yo entré a la página y de acuerdo a la página tengo como 80 puntos, pero cuando nosotros lo hacemos, en realidad no tienes esos 80 puntos. Sí, correcto. Entonces, sería muy bueno que si quieres saber exactamente cuánto tienes y cuánto te falta o cómo aumentar tus puntos, contáctanos. Correcto. Nosotros te podemos ver qué es lo que estás haciendo, dónde estás fallando y qué es lo que necesitas hacer para mejorar. Para los esa área. estudiantes que están en Brisbane y tienen la oportunidad de venir a nuestra oficina, igual que también lo podríamos hacer por vía telefónica, pero pues creo que el que está acá pues ya lleva lleva un proceso mucho más avanzado. Exacto. Nosotros, Alejandro, yo aquí en la oficina le podemos hacer el test de puntos para saber exactamente cuántos puntos tienes y qué les hace falta. Eso es algo totalmente gratuito, no tiene ningún valor y si consideramos que la persona tiene un perfil lo suficientemente fuerte, pues el caso pasa a la gente migratoria. Exactamente. Entonces, básicamente, creo que podemos cerrar con esto. Lo primero que necesitan es inglés. Su skill assessment. Sin inglés no puedes hacer el skill assessment. Segundo, que tu carrera esté en la lista, ya sea en la lista de migración a Australia y si quieres aplicar a un estado en específico, en la lista del estado. Correcto. Y simplemente, si necesitas ayuda, contáctanos. Ahora, queremos invitarlos a nuestro siguiente seminario que es Tasmania. Sobre el estado de Tasmania. Ya hablamos hoy sobre los beneficios de South Australia. La próxima semana vamos a estar hablando sobre el estado de Tasmania y cuáles son los beneficios migratorios para este estado. Exactamente. Tasmania es otro de esos estados mágicos. Correcto. Donde en realidad tienes muchas oportunidades. No todo el mundo se va para Tasmania. Tasmania es
es un estado muy hermoso, pero es súper frío. Entonces, pero hay mucha gente que simplemente consigue trabajo allá y se decide ir a Tasmania. Correcto. Y Tasmania te da muchísimas mejores oportunidades, al igual que South Australia. Entonces, si quieres, estar en nuestro siguiente seminario, inscríbete. Sí, nuestro formulario de inscripción está en nuestra cuenta de Facebook, allí pueden ingresar y pues nos vemos la próxima semana para los que quieran también escuchar sobre Tasmania. Sí, nos vemos. Chao. Chao.